Papá, mamá, ¿cómo detectas que tu hijo es agresivo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Monroy. Y Harold Reaño. Somos de Creciendo con la Familia. Y el día de hoy estamos con un súper tema. Estamos con la segunda parte de nuestra trilogía sobre los 3 problemas conductuales en niños y adolescentes. Hoy vamos a estar con el podcast número 13, y tendremos el tema de la agresión. Wow, tremendo tema y vamos a hablar sobre algo espectacular. No te pierdas, de hecho en el capítulo anterior, en el 12, en el playlist tú coloca, hemos estado empezando con la parte de la desobediencia, que fue el primer tema. Bien, sin antes, no dejes de suscribirte, de tocar la campanita, compartir y darle like a este video, porque sé que está edificando y agregando mucho valor a los papás y a las mamás de toda Latinoamérica. Vamos, cuéntanos sobre la agresión. ¿Qué cosa es? Porque ese es el punto número 2 en este podcast del día de hoy. Bueno, cuando hablamos de una conducta agresiva, estamos hablando de aquella realizada de forma intencional. Wow. Puede ser física, puede ser verbal, que puede o tiene la intención de causar daño físico o psicológico. Wow, o sea, entendemos de que para que se logre o se dé esa conducta, digamos, agresiva, básicamente siempre tiene que ser algo que tiene una intención, o sea, hay unas ganas de hacerlo, ¿no, Pau? Así es. Esto puede ser mordiendo, pegando, a muchas veces jalando el cabello, rompiendo cosas, insultando, gritando, o puede ser de muchas formas. Hay muchas formas más. Y pueden ser consideradas todo esto como una conducta agresiva. Wow. Es importante entonces tratarlo siempre oportunamente. Si tú tienes hijos así y has visto estas características, mira, agarra el teléfono, empieza a llamar, saca tu cita y empieza a llevar a tu hijo para que no llegue a mayores. Sí, ponte las pilas con eso, porque de hecho eso es algo muy importante cuando se puede tratar desde la parte inicial. ¿Bien? Así es. Cuando empieza en la infancia, porque también eso empieza en la manera de la infancia, no solo tienden a persistir en una edad adulta, sino también puede incrementarse a través del tiempo. Yo he escuchado muchos papás que dicen, chiquito, pues déjalo, pobrecito, y empieza a jalar el cabello, a tirar, y le empiezan a permitir más cosas cada vez, ¿no? Y yo sé que de repente el niño quiere comunicarse, pero como que se te está yendo de las manos ciertas cosas al permitirle cada vez más y más. Entonces, puede ser que sea si le permitiste, frecuente, ¿no? así es, a romper algo tan chiquito, imagínate, le sigues permitiendo, puede más grande ya romperte cosas más valiosas, descontrolarse, ¿no? Una computadora, puede romper una puerta porque ya empieza a descontrolarse. O dañar incluso a otras personas, exacto, ¿no? Descargar esa ira ya en base a otras, ya con otro tipo de comunicación que se va adquiriendo con el tiempo, ¿no es cierto, Pau? Claro que sí. Una conducta agresiva también es precursora en gran medida de comportamientos antisociales también, a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, como que la criminalidad, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Así es, la delincuencia también es otra, y el abuso de sustancias, ¿bien? Entonces también es importante recalcar que afecta también en otros ámbitos importantes para el niño, como por ejemplo los fracasos escolares, ¿no? Tiene un fracaso escolar, no empieza a tener problemas para ir al colegio, para retener clases y el rechazo de sus compañeros. Y eso es algo vital porque de hecho cuando hablamos de ese tema, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que cuando hay ese rechazo o cuando hay, por ejemplo, una conducta o digamos ese tipo de dificultades en el avance, ¿no? estudiantil, te das cuenta que ha pasado por algo y tú no estás atendiendo ese punto. Y entonces tienes que comenzar a darte cuenta cuáles son las cosas. Y el objetivo de esto y el punto y la pregunta que hicimos al comienzo es ¿cómo detecto si mi hijo es agresivo? Y esa pauta te va a ayudar muchísimo. De hecho, hay patrones que son conductuales característicos y son frecuentes, ¿ok? Hay que también ir con pinzas con esto. Si son muy frecuentes, tienes que ir dándote cuenta cuando los niños tienen exceso de cólera. También
cuando esos actos de desobediencia se dan, digamos, ante la autoridad, o sea, ante ti o de repente ante el profesor, porque sería la autoridad, digamos, en ese contexto, ¿no? En el entorno del salón, en el colegio, pero la autoridad de repente en la casa, los padres, ¿no es cierto? O de repente la autoridad puede ser en un paseo y está, digamos, una persona, de repente es el director deportivo de un club, ¿no? Y está, digamos, ahí y también desafiante, desobedeciendo a esa autoridad. Entonces tiene que ver también mucho con el entorno en el que estás y también definitivamente romper las reglas del hogar. No hace caso, desobedece las reglas que hay en el hogar, en la escuela, provoca definitivamente con el paso del tiempo también que las actividades sociales se comiencen a deteriorar, ¿no? Porque puede ir a una reunión y simplemente comenzar a desobedecer o a causar ya otro tipo de agresión de repente contra alguien. Entonces esa conducta se va a comenzar a volver intimidante ante el resto de los demás. También va a tener actividades que van a ser académicamente cada vez más deficientes, porque justamente hablaba Paula antes que vienes de un fracaso escolar, entonces vienes trayendo todo eso, es una cola. Otra también es que hay una impulsividad alta en esas personas, también presentan digamos una carencia a la hora de demostrar una gratitud o una gratificación sobre algo y de hecho hay una tolerancia que cada vez va disminuyendo para poder hacerse cargo de las frustraciones, o sea, el manejo de las frustraciones. De hecho que muchos chicos veo que conforme van avanzando la edad y los padres nos han dado cuenta, descargan mucho eso y trae otros problemas también, ¿no? Vamos a ir hablando de una serie de cosas que tienen la frustración en los niños, vamos a ir haciéndolo también ese tema en nuestros podcasts. Bien, así que estás acá conectadísimo y estamos súper agradecidos y esperamos que este contenido te está haciendo de mucho valor y sobre todo de mucho ayuda en este tiempo. Así que la agresión entendemos que puede ser verbal y física, también puede ser directa o indirecta, puede ser pasiva o activa, también puede ser instrumental o emocional. Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay un caso curioso, ¿no? La agresividad, por ejemplo, física, se presenta más en los niños, o sea, en el sexo masculino, y en las niñas se presenta más de una manera verbal. Así es. También las conductas agresivas forman parte, digamos, en el desarrollo evolutivo, al igual que lo vimos en el capítulo de la desobediencia. Entonces, al formar parte del ciclo evolutivo de los humanos, siempre va a estar presente. Entonces, ten en cuenta que cuando hablamos de esto, hay un periodo en el que se comienza a poner con mayor frecuencia, por ejemplo, entre los 2 y 3 años de edad, y se habla de que se va a comenzar a disminuir, ojo, a partir de los 4 años, a medida que el niño también comienza a disponer, digamos, de otros mecanismos, ¿no? De comunicación y también de otras estrategias para conseguir definitivamente lo que ha pensado, lo que está queriendo. Entonces, eso también es importante dentro de ello. También cuando hablamos de esto, tenemos que considerar, Paulita, algo que es importante, porque vemos que la agresividad y la desobediencia y todo ello conllevan entornos, conllevan contextos y conllevan también factores. Vamos a hablar de 3 factores. ¿Qué te parece sobre la agresividad que se pueda presentar entre los niños y los adolescentes? Entonces vamos a hablar primero de un factor situacional. Bien, por ejemplo, el medio en el que esa persona se mueve. ¿Dónde está? ¿Dónde se desarrolla? Por ejemplo, delante de los padres, delante de los profesores, delante de los amigos, o también a través de lo que capta en los medios de comunicación, en sus ratos de ocio, o sea, qué videojuegos ve, qué películas está viendo. De hecho, algo también que me llama mucho la atención es el castigo físico, cómo tiene que ver en esta edad y en este tipo de conductas, ¿no? O sea, cómo impacta en la vida de un niño. Porque muchas veces los padres optan el castigo físico como una medida disciplinaria, ¿bien?
Pero también este mismo castigo físico se asocia mucho con mayor probabilidad a que esa conducta antisocial en el niño comienza a florecer. Entonces hay que tener cuidado, papás, con esto, y también hay una mayor probabilidad que por ejemplo, cuando ya tenga una edad adulta, utilice el castigo físico. También hay un factor conductual de nombrar un número 2 y digamos, dentro de esta parte conductual es donde los chicos tienen dificultades de poder demostrar habilidades para solucionar situaciones. Entonces, digamos, no tienen esa habilidad social, hay falta de habilidades para regular su parte emocional, por eso, digamos, se exaltan, ¿no? Claro, Se sobresaltan con todo ello, y también no tienen un autocontrol, entre otras más. Así que la persistencia de estas conductas agresivas van a ser modeladas básicamente como reforzar una frustración. Cuando ocurre un reforzamiento de frustración, o sea, cuando un niño no sabe solucionar esto y tú como papá no te has podido dar ese tiempo para que ese chico sepa poner de una manera positiva, de encontrar un lado positivo al fracaso que está teniendo y que lo está llevando a una frustración, si tú le enseñas definitivamente que puede ser un aliado esa parte en vez de ser un hoyo en el cual no puedes salir, te das cuenta que puedes manejar mejor esa parte de la frustración, ellos van a poder salir de ello y dentro también sus situaciones conflictivas van a ser mucho mejores. Entonces hay que saber resolver y hay que poder constatar cómo lo está resolviendo de una manera positiva esa situación. O sea, es bueno que dentro de esa situación tú le puedas encargar una actividad en la cual él pueda resolver un problema. A veces hay chicos que tú has visto de pequeño, sí, Fao, que a veces se frustran armando cosas sencillas, sí, ¿no? Entonces, que tú le puedas ir dando una pauta y también lo puedas monitorear para que de forma positiva pueda él contagiarse y puedas virar para que pueda solucionar y pueda tener una habilidad, claro, de poder salir de esa frustración. Eso aquí, Harold, agregando un poco más, es por eso que es importante que el papá y la mamá estén capacitados para poder llevar a cabo este manejo de conductas. Así es. ¿No? Entonces es muy importante, papás y mamás, que tengamos en cuenta estos factores que Harold está hablando sobre las situaciones y sobre las conductas. Porque, y el último, Harold. ¿Sabes, Pau? Cuando un chico aprende a resolver conflictos, hay que comenzar a resolver estas frustraciones, hay que empezar a corto plazo, ¿no? Claro que sí. Cosas que sean de a poco, que sean progresivas. No te vayas a mandar con cosas muy difíciles porque puedes aumentar su grado de ansiedad, su grado de frustración ante esa situación. Entonces los niños adoptan a veces una estrategia de solución, ser agresivos ante esa situación porque no saben salir de ello. Entonces comienzan a poner otro tipo de funcionamiento estratégico. Bien, entonces hay que poder ayudar a resolverlos de una manera en la que socialmente también puedan vertir un resultado. Y eso tiene mucho que ver con un factor conductual. Y uno tercero, Paulita, que vamos a nombrar, es un factor orgánico. De hecho, ¿por qué? Porque hay disfunciones que están en el cerebro. Pueden ser mínimas, ¿bien? También, por ejemplo, alguna dificultad, un trastorno de salud. Porque los chicos también van a comenzar a tener ese estado de un malestar que es permanente. Entonces es entendible que tal vez eso comience a generar como que una baja tolerancia a la frustración. Entonces es importante que puedas darte cuenta si tal vez esa situación que está atravesando físicamente está trayendo algo en lo cual están haciendo un factor de agresividad, ¿no? Que puede ser de las que nombramos, cualquier tipo de las que nombramos anteriormente. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Así es. En el factor orgánico, por ejemplo, que Harold nos habla acerca de las disfunciones cerebrales, pues yo te puedo decir que es muy importante que tú le pongas primero muchísima atención a lo que tiene que ver a la parte física. Así es. Siempre ir al médico, hacer una consulta, primero descartar cosas físicas
Y luego vamos a los siguientes cartas que vienen a ser la parte conductual y sobre todo la parte de lo que tiene que ver con las situaciones. Tenemos siempre que estar muy atentos a esa parte de ser observadores y decir, ok, mira, ¿sabes qué? He encontrado algo en él, voy a llevarlo al médico y voy a hacer mi descarte para yo poder después saber realmente ubicar cuál ha sido realmente la situación que lo ha llevado al nivel. Porque podría ser que tú tal vez estás generando algunos adjetivos innecesarios o una conducta innecesaria y de repente hay alguna dificultad de salud que está pasando, ¿no? Claro. A veces los chicos son cortos de vista, a veces no están escuchando bien, o tienen factores de comunicación, o la misma frustración no la saben trabajar, entonces la están desquitando de alguna manera dentro de sus conductas con ellos, y no están dando de una manera asertiva la situación. Y con esto, de hecho, Pau, claro, podemos nombrar, y de hecho sería vital poder aconsejar a los padres en esto. Pau, danos unos consejos sobre esto. Bueno, yo te puedo hablar, te dejo el día de hoy 5 consejos importantes. Así que toma nota. La primera es que tienes que ser entrenado para estas situaciones. Sobre todo para poder tratar de manera individual a tu niño. Es muy importante saber como papá eso. Tienes que saber entrenarte porque hay un entrenamiento para padres, pero también hay una parte individual que se va a tratar con el niño. Así es. De manera directa. Es muy importante ser, primeramente, puedes estar entrenado. Segundo, los padres deben entrenarse para identificar la agresividad y definir la conducta agresiva. Y el importante, la parte prosocial de tus hijos, el manejo de eventualidades, el reforzamiento contingente del comportamiento que tiene que ver prosocial y las conductas desadaptadas de tus hijos, ¿no? Entonces, muy importante que podamos nosotros identificar estas conductas agresivas. Bien. Cuando tú estás entrenándote esa parte bien, ¿qué es lo que sucede? Tú ya puedes como que darte cuenta. Entonces vas a estar que bastante atento. Tú vas a poder, como dice el consejo, identificar cuál es esa conducta desadaptativa. Y sobre todo que vas a poder manejar. Vas a manejar esa eventualidad. Bien. Tercera, deben identificar la situación y circunstancias asociadas a las fuentes de estrés. Sí, puede ser que en ese tiempo el chico esté atravesando por algo que lo está realmente estresando, como habíamos visto, los factores, tal vez algo está causando una parte en ellos de salud, o puede ser en una situación, hay una situación que realmente lo está frustrando y está generando un estrés grande en él, o tal vez esa parte conductual no la sabe manejar y está provocando también un estrés porque no hay una tolerancia en ese entorno. Así es. Y bueno, tenemos también la 4, si se investiga el impacto de estas situaciones en la vida cotidiana a través de los pensamientos y sentimientos de los padres, como por ejemplo las creencias, las expectativas, las emociones acerca del problema. Los papás tienen que tener bien claro qué es lo que los está llevando a sentir lo que tienen con su hijo, qué preocupaciones hay y también qué es lo que hasta ahorita están creyendo, si estaba bien en cuanto a la solución que ellos brindaban, si estaba bien el castigo, si estaba bien la forma de hablarle, o si estaban de repente no teniendo el canal correcto a la hora de emitir el mensaje que quieren con sus hijos. Entonces, esto es vital para que puedas tener éxito. Y definitivamente eso va a marcar un antes y un después, ¿ok? Eso es algo vital, Paola, para poder hacerlo. Claro que sí. Y vamos con la 5, la última. Establecer la parte positiva para poder enfrentar estas situaciones, para poder posteriormente planificar la aplicación de las nuevas soluciones y llevarlos a la práctica. Es muy importante que tú, padre, madre, puedas estar muy atento a entrenarte a esta búsqueda de soluciones alternativas. Recuerda, no puedo hacerlo, busco ayuda para que me puedan dar estas pautas como el día de hoy te estamos dando. No sigas cavando un hoyo que de repente no estás, tú estás ahí dándole algo y no estás obteniendo para nada ningún tipo de cambio. Entonces es importante otro punto de vista, alternativas que te puedan dar
Y sobre todo algo importante, no te quedes con el que lo hacemos a mi manera, porque puede haber una manera mejor y definitivamente tú estás no solamente aprendiendo, sino también estás creciendo como padre. Claro que y sí. Estás también ayudando actualmente a solucionar un problema, pero también que vas a ayudar para el futuro de esa persona. Vas a estar preparándolo para ese futuro y eso es algo importantísimo. Entonces te das cuenta que hay que llevar a la práctica. Ya no solamente asistir y participar porque pensamos que estamos bien Claro y todo que ello, sí. sino que ahora hay que conectar en la práctica diaria todo eso. Es como una reingeniería, es como reinventarse dentro de Así esas es. situaciones. Y vamos planificando también, ¿no? Exactamente. Porque vas a planificar, como te está comentando Harold, es que tú vas a planificar lo que estás haciendo en ese tiempo para un futuro, ¿ok? Ajá. Yo voy a ir mejorando porque recuerda, tu hijo está en cambios. Así es. Está creciendo y ya estamos Apunta hablando. los procesos. Exacto. Me encanta, Estamos hay que hablando de toma procesos. nota de tus procesos, haz un diario, por eso te va a ayudar muchísimo para que veas cómo has podido afrontar también, si pudieron afrontar esta situación, cómo la pueden hacer también en un futuro con otras. Así que el día de hoy, si has estado atento a este contenido y le ha agregado súper valor a tu vida, dale like, suscríbete, toca la campanita y comparte.